Hola amigos, gracias por ver nuestros videos. Esta es la parte 2 del video titulado Tú no tienes una naturaleza pecadora. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora yo vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ahora ha llegado ya lo nuevo. Todo esto viene en la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Somos realmente libres de la naturaleza pecadora, libres del poder del pecado, de la carnalidad, y ya no tenemos por qué esperar pecar un día más. Hay una cualidad del Evangelio que es muy peculiar. Suena demasiado bueno para ser verdad, pero en realidad es que es verdad y es demasiado bueno. En nuestro razonamiento nosotros podemos decir, pero es que es ilógico que Dios haya hecho algo así tan grande. Pero en su razonamiento, no. Por eso siempre la Biblia nos invita a creer lo que Él cree, a pensar como Él piensa y a ver las cosas desde su perspectiva. La cruz demuestra el verdadero carácter de Dios y la cruz muestra quién realmente somos nosotros. Hubo un intercambio donde Dios dio todo lo que Él era y tomó todo lo que nosotros éramos. Él realmente murió a nuestra muerte, y así como dice 2 Corintios 5, por cuanto uno murió, todos murieron. ¡Todos! Algunas personas hacen el comentario que aún tenemos una naturaleza carnal debido a el capítulo de Romanos 7. Dicen que en Romanos 7 se habla de la verdadera identidad del cristiano, pero la verdad es que en este episodio, en este video, vamos a discutir el versículo o el capítulo de Romanos 7 y vamos a aclarar ciertos puntos. El primer punto es que este capítulo ni siquiera estaba dirigido hacia los gentiles que somos tú y yo o la gente que no es judía. Este capítulo estaba dirigido a los judíos y viene en el versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues habla a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Dentro del contexto histórico, solamente los judíos conocían la ley, que en este caso se refiere a la ley de Moisés. Entonces ni siquiera estaba hablando acerca de nosotros, estaba dirigiendo a un público en específico, a los judíos. Este discurso está ejemplificando una vida antigua, una vida de alguien que está atado al pecado. Y lo vemos en el versículo 15 al 17. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, eso hago, lo que no quiero hacer hago, bla 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 bla. Versículo 17 dice, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora, la palabra habitar en su significado original significa morar como si fuera en una casa. Pablo también en el versículo 20 lo repite y está diciendo que el pecado mora dentro de él. Ahora, la palabra pecado en el original se dice hamartia, y como lo hemos visto anteriormente, nos está refiriendo aquí Pablo al verbo de pecar o a la acción de pecar, refiriéndose a una entidad o a como si fuera un amo sobre algo, como lo veíamos en el capítulo anterior. En Romanos 6:6 él declara esto: sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuese destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora, la palabra que aquí usa para pecado es la misma que usa para el versículo 17 y el versículo 20. En otras palabras, como en el capítulo siguiente, Romanos 7, puede decir que algo vive en él, cuando en Romanos 6 ya dijo que fue crucificado. O sea, volvió a resucitar la carne que ya había muerto. ¿Cómo puede resucitar algo que ya fue destruido una vez y para siempre? A la luz de la misma escritura podemos ver que Pablo estaba hablando de alguien que está debajo de la esclavitud del pecado, de alguien que desconoce la verdad. Considera el versículo 5 y 6 que dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba,
de modo que que sirvamos en la novedad del espíritu y no al arcaísmo de la letra. Ahora, algunos podrán decir que en el versículo 14 Pablo realmente habla de que él es carnal y es vendido al pecado, pero veamos qué dice el comentarista Adam Clark, y no lo voy a citar, pero simplemente él, hablando de este versículo, dice que es imposible que él pudo haber hablado de sí mismo o de cualquier otro creyente, porque al decir esto estaría probando la insuficiencia del evangelio para realmente quitar el poder del pecado sobre la humanidad. El hombre de Romanos 7 no es el modelo para cada cristiano. Jesús es el modelo. Como lo vimos previamente, la ley en su naturaleza no es mala, pero realmente nunca pudo salvar a nadie. La ley apuntó a un Salvador, a Jesús. Al final de la carta Pablo hace una declaración como si fuera un grito de angustia y dice: miserable de mí, ¿quién me podrá libertar de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo carnal? ¿Quién podrá librarme de esta carnalidad? ¿Quién podrá salvarme de esta naturaleza pecadora que me hace pecar y que no me deja hacer lo que realmente yo sé que está bien? Él mismo responde en el versículo 25: gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Teólogos y estudiantes de la Biblia han estado de acuerdo en que este versículo podría ser traducido o mejor interpretado como: oh, ¿quién podrá salvarme? Respuesta: la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Realmente Él fue quien nos salvó. En la cruz Él cortó la carnalidad y esa es la verdad acerca de ti y acerca de mí, mi amigo. Eres una buena persona. Realmente, cuando tú empiezas a creer esto, empiezas a manifestar esa vida nueva que Jesús compró para ti. Si tú crees que tienes una naturaleza pecadora, ¿qué crees que vas a manifestar sino pecado? Si tú crees que eres una mala persona, ¿qué crees que vas a proyectar sino maldad? Pero al momento que tú crees lo que Dios dice acerca de ti, al momento que tú crees la verdad, porque lo que Dios dice de nosotros es la única realidad, empezamos a vivir la vida diferente, como Dios la ve. No te pierdas el siguiente video, no olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.